Muy buenas, bienvenidos a esta tertulia de amigos aquí en Solidaria y Radio Televisión, Radio Televisión Solidaria. Es un placer estar con vosotros y como siempre es un placer estar con mi amigo Willy López. ¿Qué tal, Willy? Pues muy bien, la verdad que encantado de la vida, de que esté lloviendo tanto. Lo siento por los hosteleros que salen perdiendo, pero necesitamos que llueva más. No llueve nunca a gusto de todos, pero yo creo que hay una grandísima mayoría de nosotros. En este caso creo que si hicieran una encuesta del CIS, diría 90% a favor de que siga lloviendo, sí. 10% creo que no. Bueno, hemos tenido mucho tiempo de terraceo ya y creo que ahora estamos entrando a punto de entrar en invierno. Quedan apenas una semana, ¿no?, para entrar al invierno. Sí, la verdad es que el 22 estamos ahí ya en el invierno, que hasta ahora la verdad que está siendo un otoño bastante fantástico. Sí. Sí, de verdad que sí. Ideal para que... Si le preguntas a los de Londres, te dirían que no, están con su Filomena particular en Inglaterra. Sí, no, la verdad es que sí, tengo varios amigos de la iglesia, bueno, varios hermanos de la iglesia que están estudiando o trabajando en Londres y me mandaron fotos ayer de cómo está eso y bueno, lo único que se ha adelantado bastante, pero Londres, la nieve tampoco es nada extraño. Este otoño está siendo un poco negacionista, sí. Es decir, del cambio climático. Sí, porque no está siendo un otoño de normal. Verdad, es que existe el otoño. Normal. Bueno, la verdad que la tendencia es que hemos ido pasando del verano al invierno sin pasar y viceversa, del invierno al verano, ¿verdad? Y es un poco esos extremos. Yo tengo mis teorías al respecto, pero no vamos a teorizar aquí de temas de clima. Pero sí que veo que la creación gime, ¿no? Dios sí. Lo dice la palabra. Y aunque es verdad que este mundo pasará, porque pasará, no cabe duda que llegará un momento en el que ya habrá cumplido su función y el Señor disolverá este mundo, este universo. Pero es algo que Dios nos ha puesto para que lo cuidemos y que lo disfrutemos, ¿verdad? Claro, porque la verdad es que es una pasada, ¿no? Hombre, siempre va a haber urbanitas y rurales. Sí. Pero la realidad es que este mundo está hecho para disfrutar tanto los urbanitas, museos y este tipo de cosas, como los rurales, más el campo, la naturaleza. Y ese es el gran problema. El gran problema es que, como hemos dicho muchas veces aquí, nos basamos en un concepto, en un principio de rentabilidad y por lo tanto nada es grave hasta que afecta a la economía, ¿no? Entonces, que se formen islas de plásticos, que se derrame petróleo en un lugar perdido por ahí, etcétera, etcétera, pues si no afecta a la economía, pues no hay ningún problema. Afectar no va a afectar. Curiosamente es el único planeta donde existe cerveza, entonces hay que cuidarlo, Willy. Sí. O sea, el único planeta que conocemos que hay cerveza o vino y quizás mentalizándonos de esa manera nos planteamos cuidado. Es el único planeta que se ha encontrado vida y que se espera vida. La vida es algo totalmente que no tiene explicación. La ciencia no entiende qué significa, qué es la vida. Ya. No saben lo que es la vida, unos dicen que es la autorreproducción. El universo observable no nos habla de vida, no necesita la vida, el universo funciona sin más, tiene sus mecanismos, nadie sabe muy bien todavía por qué, ni de dónde, pero sí sabemos que tiene sus mecanismos que mantienen el universo en funcionamiento, ¿no? Esta materia oscura, el equilibrio con la luz, la materia, bueno, todo esto, ¿verdad? Pero la vida es ¿cómo se dice? Algo que es atópico, ¿no? Que no es normal. Yeah. Y no se puede explicar la vida, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos fe, ¿no?, y damos cuenta que la vida es un regalo de Dios, que es Él el que da esa chispa a la vida, ¿no? Entonces, valoramos más también la vida, no solamente la nuestra, sino la vida de nuestros semejantes y la vida de la naturaleza, de la creación, ¿no? Porque es increíble qué abundante, ¿no?, y qué diversa es la creación, ¿no? Hombre, yo creo que sí, en general el ser humano da palos de ciego, a ver si acierta, ¿no? En cuanto a la vida, en cuanto a cómo comenzó la vida, intentamos en cierta manera como decir, para que Dios no exista tiene que haber vida en otros planetas, ¿no? Pero la realidad es que hasta ahora no lo han encontrado. Claro, ellos aplican la teoría de tiempo y azar, ¿verdad? Y que bueno, que si en Marte hay un microorganismo, pues dentro de 9.500 años se transforme tal vez en otro microorganismo más complejo y así pues dentro de unos 400.000 años pues en Marte puede que haya un hombre.
bueno, un hombre o vida más compleja, ¿no? Entonces, curioso, yo no creo que vaya a verlo. Y aún así, incluso dentro de la vida, la complejidad que es el cerebro humano, por ejemplo. Sí, sí, sí. Dentro de la naturaleza y de todos los animales, la complejidad y la chispa de la creatividad que tiene la mente humana, ¿no? No, es que hemos visto unos cuervos que con el pico usan herramientas, ¿no? Y tal y cual, ¿no? Hemos visto unos monos que crean pequeñas sociedades con sus jerarquías, ¿no? Pero dices, la ingeniería, ¿no? La complejidad, ¿no? De la mente humana, ¿no? Todavía no se puede sondear, no se sabe, no se conoce prácticamente nada de cómo funciona la mente humana, ¿no? Estamos explorando el universo, pero ni siquiera conocemos lo que hay en nuestros océanos. No se conocen todos los océanos de la Tierra. Y estamos diciendo que la Tierra, que el universo y demás, ¿no? Y no conocemos cómo funciona nuestro cerebro todavía. Y entonces me maravilla la capacidad de la soberbia humana, ¿no? De creerse, ¿no? Que lo sabe todo, ¿no? Y estamos arañando la superficie. Claramente la ciencia ha avanzado de una manera increíble en los últimos 100, 150 años. Pero la Biblia ya nos hablaba de eso, ¿no? Nos habla de la ciencia se multiplicará, nos habla en griego usa un término que es farmacopeia, como los medicamentos, las medicinas, los científicos, ¿no? Podríamos hablar porque habla de brujería, pero la traducción en castellano habla de tipo brujería o la magia. Pero está mal traducida del griego, que habla farmacopeia, ¿no? Que se refiere más a los científicos o a la medicina, más a ¿no? los alquimistas de aquel tiempo y aquellos que realmente no practicaban magia, sino que realmente lo que hacían era experimentar un poco con plantas, con ciertos principios para y la Biblia dice que en los últimos tiempos engañarán, ¿no? a la humanidad, ¿no? Y vivimos estos tiempos en los que esa soberbia y prepotencia humana están llevando a crear ahora embriones con células madre de no sé qué. Hay una empresa que dice que puede crear una especie de fábrica de bebés, donde pueden incubar bebés in vitro y gestionarlos con maquinaria, como las películas de ciencia ficción que nos están acostumbrando a ver con esos conceptos de nueva era, ¿no? Y bueno, esa soberbia humana en la que usan mezcla de ADN de humanos con animales, como está pasando en China, que se cree que ya se ha clonado a los primeros seres humanos en China y que, bueno, pues que no es algo que se extienda mucho. A lo que me refiero es esa soberbia y prepotencia humana del ser humano de creerse Dios y querer desbancar a Dios, ¿no? Sí, es un poco lo que nos dice el Salmo 12, es decir, la altivez, se creyeron que por su palabra iban a prevalecer. Es decir, y entonces, ¿cuál es el tema? Que hasta ahora casi todo han sido palabras. Porque en lo más elemental seguimos siendo una auténtica ruina. O sea, cuando tú tienes que ver las ONGs pidiendo ayuda para apadrinar, para socorrer Ucrania, el Cuerno de África, etcétera, te das cuenta de la ruina humana. Es decir, ¿de qué me vale a mí que tú estés creando en Suiza o en cualquier otro sitio una máquina de protones o una máquina? ¿De qué me vale a mí que tú estés experimentando y disolviendo las moléculas del agua para crear una fuente estable de energía si en lo más elemental no somos capaces de decir, mira, voy a invertir el 0,7 que ya se pidió famoso, ¿verdad? Y voy a darlo para que en el Cuerno de África se creen pozos artesianos, se cambie la tierra, la gente pueda cultivar y de momento, si no por lo menos vamos a mandarles alimentos. Algo tan sencillo como eso, que se podría paliar de nada. Nos da igual. O sea, nos da igual que se estén muriendo miles de niños cada día. Nos da igual si yo tengo que salirme con la mía y hacer lo que a mí me da la gana o quedar para la posteridad invadiendo un país. Y matando a un montón de gente, como está pasando ahora en Ucrania, como pasó en su día en Irak, como pasó en su día en los Balcanes. Hoy en día todavía se dice que hay como 120 guerras abiertas, solo conocemos la de Ucrania. Solo se ve en las noticias, ¿no? Ahí está Siria. Cada vez ocupa menos titulares también la guerra de Ucrania. No, Ucrania ya no. Ya está pasando un poco de moda y ya estamos dejando a un segundo plano. No es rentable la noticia. Eso es. Es decir, mi cuota de audiencia no va a subir porque la gente nos hemos acostumbrado a oír de Ucrania. Entonces, sería tal vez la última noticia, es decir, los rusos abandonan
Ucrania y vuelven a su país, creo que será la única noticia, o viceversa, ¿no? Pero realmente no, ya ni la tragedia de la población ucraniana es motivo de noticia. Esto siempre va a ser así. Sí. ¿Dónde está La Palma? Claro. ¿Dónde? Todos los afectados por el volcán. Dicen, yo creo que es una falacia y además es maligna, ¿no? Que la ignorancia da la felicidad, ¿no? Y creo que mirar al otro lado no te hace inocente. No. Igual te hace anestesiar tu conciencia. Ya. Igual cuando cruzas de calle y ves a una persona pidiendo limosna, o cuando juzgas a alguien porque dices, no, se lo va a gastar en vino, o cuando tú no quieres ayudar a los demás y no quieres saberlo, pues quizás te hace sentir, o por lo menos no te hace sentir culpable, pero no te estás librando de la piedra que te va a caer encima, ¿no? O sea, estás, yo creo que cavando tu propia fosa, ¿no? Y Dios ha dicho, no mires a otro lado, no mires a otro lado. Los pobres siempre van a estar entre vosotros, o sea, y tendréis tiempo para atenderlos. Claro. Jesús dijo claramente, ¿no? Dice, oye, estaba muy metido dentro de la Torá, ¿no? El tema de los pobres, estaba muy metido, pero también habían descuidado otras áreas, y Jesús dice, oye, llevar una vida equilibrada, ¿no? Ya. A veces, lo que hemos hablado aquí muchas veces, los católicos, la Iglesia Católica decía, no, solamente por obras, las buenas obras. No hace falta que tengas fe, solamente tienes que ser buena persona. Llegó Lutero, los protestantes, y dijeron, no, solo la fe, solo la escritura y solo la gracia. Entonces no hay que hacer nada. Y resulta que para contrapesar lo que había pasado antes, nos vamos al otro extremo del péndulo. Claro. Solamente es por fe, por gracia, no hay obras. Aquí vamos a leer la Biblia, a cantar salmos y nos iremos todos para el cielo. Y los pobres que se mueran y la gente, pues total, esta vida es pasajera, aquí no, en nuestro reino no es este mundo y yo no tengo nada que hacer aquí. Es que parece que el ser humano nos vamos de un péndulo de un extremo al otro y nos falta un equilibrio en nuestra vida. Dice, no, el machismo, no, es que ahora el feminismo, no es que no sé qué. Y no podemos tener una vida equilibrada donde realmente Dios dice, oye, que quiero que viváis felices, que podáis disfrutar de lo humano y de lo divino, ¿no? Claro, no, pero ya además que creo que estamos un poco errando el blanco. Claro. Y en el griego original eso es estar pecando. Es decir, no nos damos cuenta que es parte de nuestra vida, es parte del devenir de nuestra vida, ayudar a los que están cerca de nosotros. Pues, tal vez igual pues dices, bueno, alguna llamada de teléfono marcando este número y poniendo ayuda en el SMS y bueno, por lo menos creo que voy a alimentar a un negrito por lo menos por un día. No, y ya me quedo tranquilo, ya estoy bien, ya hecho es la buena obra del Boy Scout que se decía antiguamente, ¿verdad? Pero la realidad es que no, la realidad es que tiene que ser algo que es parte de nuestro ADN. Es decir, hay alguien que sufre, en lo que yo pueda voy a ayudarle. Que no puedo ir a África, pero no hay que ser muy lejos. Pero tengo a gente a mi lado, cerca de mí, sin ningún problema, a no ser de que viva, claro, en el barrio de Salamanca, que ahí no les dejan ponerse mucho, pero en los barrios donde vivimos nosotros, pues tenemos gente. Eso nos pasó una vez en El Salvador, estábamos visitando la obra de Remar y un empresario influyente nos invitó a su casa. Bueno, hizo ahí una gala de despliegue y una casa impresionante, claro. Increíble, una urbanización impresionante con unos coches y tal. Entonces le pusimos un vídeo de lo que Remar estaba haciendo en su país, en El Salvador, pues oye, para que pudiera patrocinar el trabajo de los voluntarios allá. Y el tipo viendo las imágenes decía, no, pero ¿eso dónde es? Y dice, no, eso es aquí en El Salvador. Y dice, pero eso no está pasando en mi país. Sí, eso son tus calles, son barrios de aquí cerca y no se lo creía, no, decía, no, claro, van en todoterrenos con ventanas oscuras, donde no pisan el suelo, donde van salen del garaje de su casa y van al mall o al centro comercial, ¿no? Como dicen ellos, el mall, o de ahí van a las tiendas de lujo y no pasan por los barrios, ¿no? Realmente están mirando a otro lado y están engañándose a sí mismos, ¿no? O sea, porque están cegándose, ¿no? A la realidad y es triste, ¿no? Que nos ceguemos a la realidad de nuestro entorno y con la injusticia pasa lo mismo, no solamente con la pobreza, con la injusticia, con la mentira. Bueno, aquí el Salmo comienza diciendo eso, ¿no? Dice, salva, oh Señor, porque se acabaron los piadosos, ¿no? Faltan los buenos corazones. Dice, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Dice, habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. ¿Qué son labios lisonjeros, Willy? Pues la verdad es esto, en la tele alguien diría, me alegro de que me hagas esa pregunta.
pero eso... Es que suena castellano un poco antiguo, ¿no? No sé por qué lo dicen, ¿verdad? Pero hablar con labios lisonjeros es agradarte con palabras para conseguir algo a cambio. Hacerte la pelota, vamos. Sí, hacerte la pelota, pero con un interés. O sea, claro, por el interés te quiero, Andrés. Eso es. Entonces, bueno, es algo que... Esos son los labios lisonjeros. Entonces, ahora mismo estamos viéndolo de muchas maneras. O sea, la verdad es que, por desgracia, el representante mejor de los labios lisonjeros son los políticos. Pero nosotros también lo hacemos. Es decir, por eso Dios se enfada mucho cuando hacemos acepción de personas. Es decir, fulanito es un buen diezmador, pues le hablamos con labios lisonjeros. ¿Por qué? Porque es un buen diezmo. Fulanito no diezma, a ser posible no le hablamos. No gastamos, no, o sea, lo hacemos también, lo hacemos con nuestro vecino. Es un poco, nos estamos volviendo, yo creo, cada vez más exclusivistas. También tiene que ver con la hipocresía, ¿no? Es un poco... Labio lisonjero, sí, tiene que ver, ¿no? Porque en realidad no te digo lo que pienso, pero te estoy diciendo algo con la boca pequeña, sonriendo, pero... Por ejemplo, yo ayer cuando ganó Argentina, ¡ay, qué bien que ganó Argentina! Pues oye, no, es que enhorabuena Argentina, ¿no? Y soy del otro equipo, ¿no? Ya. Me refiero, oye, que al final estás diciendo, bueno, oye... Te tengo que soportar, ¿no? Te tengo que aguantar, ¿no? Sí, bueno, lo que hay es lo que hay. Los argentinos, ¿eh? Y no, además quiero decir que todos los problemas fueran como esos, ¿no? Porque eso el domingo se termina y se acabó. Alguien ha ganado, pues alguien ha ganado. A ver quién les aguanta 4 años. Y ya está. Pero bueno, no, ellos, ya sabes que el fútbol y los asados son para ellos un tema religión, ¿no? De todas formas, también juegan con ventaja, o sea, porque según ellos tienen a Maradona, que es Dios, Messi, que es el Mesías, y el Papa también es argentino. O sea, que con eso es imposible no perder, no ganar la Copa del Mundo. Es una broma, ¿no? Pero eso porque se decía antiguamente. Pero la realidad es que, lógicamente, tiene que ver, hablar con labios lisonjeros es ser un hipócrita. O sea, no estamos hablando de... Porque yo no sé si en tu iglesia, Dani, en la mía sí, has tenido gente que es muy sincera. Te dice, qué gorda te has puesto. Sí, sí. Ese vestido te queda horroroso. Gente muy sincera con los demás. Sí, claro. Con los demás. Ahora, ¿qué ocurría? La palabra sincero, y esto es como un inciso aparte, viene de la antigüedad. En la antigüedad, cuando... los recipientes de cerámica se rajaban un poco, o eso, lógicamente, la gente pobre no podía pagar uno nuevo, y los llevaban a los ceramistas para que los arreglaran. ¿Cómo los arreglaban? Con cera. La cera no se disuelve con el agua ni con los líquidos fríos, por lo tanto, y eso entonces, cuando alguien era sincera, es decir, lo que hay es lo que hay, y lleva tanto tiempo, lo he usado tanto tiempo que tiene una raja, es lo que hay. Entonces, al darle cera, parecía nuevo. Parecía nuevo, pero no se parece. Y eso es muy diferente a lo que hoy usamos como sincero. Sincero es, yo digo lo que me da la gana, caiga quien caiga. Sí, una cosa es maleducado, ¿verdad? O grosero. Y otra cosa es ser sincero, ¿no? Pues hay maneras de decir las cosas y oportunidad también para decirlas, ¿no? Claro, es que la sinceridad en la antigüedad tenía propósito. Claro. La sinceridad hoy en día no tiene propósito, solamente el yo sentirme bien o el yo quedarme bien, hablando mal de otra persona. Pero, ¿qué es lo que ocurre? La sinceridad tiene que ver con que la persona a la que me estoy dirigiendo también se sienta bien. Entonces... que está a mí, ahora ya no, pero antiguamente me decían, Willy, es que estás gordo. Digo, es que tienes razón. Digo, pero no me ayudas mucho, No. Porque el primero que lo sé soy yo, y si tengo que ponerme manos a la obra, soy yo el que lo tengo que hacer. Y claro, normalmente me lo decía alguien que pesaba 100 y pico kilos. Entonces yo decía, bueno, vale,
pero, o sea... Le dijo el burro al caballo orejudo, ¿no? Se suele decir, ¿no? Claro, sí. Normalmente proyectamos muchas veces nuestras frustraciones, ¿no?, en los demás, ¿no? Y destacamos los fallos de los demás para encubrir un poco los nuestros, ¿no? Sí, para sentirnos bien nosotros, sí. Es como lo que decíamos, le dijo la sartén al cazo, pártate que me tiznas. Eso es. Pues, bueno, también hay muchos dichos, ¿no? Sí. Dime de qué presumes, ¿no? Y te diré de qué careces. Sí. En labios lisonjeros muchas veces, o sea, viene a decir también, cuidado con esa lengua afilada, ¿no? Esa lengua bífida de la serpiente, ¿no? Sí, que te susurra, que te habla cosas que el primer ejemplo es el huerto del Edén. Es decir, la serpiente hablándole a Eva con labios lisonjeros. Claro. Es decir, yo te voy a decir que no os preocupéis, que vais a ser como dioses, que esto lo que Dios os ha dicho no es del todo verdad, para conseguir algo que es que falléis a Dios y que la humanidad entre en una dimensión totalmente diferente y me paséis a mí el cetro de autoridad sobre la creación. Es decir, esos son los labios lisonjeros. Eso que le dijo Satanás a Jesús. Claro, sí. Igualmente. Satanás si te hizo lo mismo con Jesús. Yo te daré todos estos reinos, ¿no? Sí, y tenemos muchos más casos. El famoso mago, ¿verdad?, que le dice a Pedro, a ver, ¿cómo puedo conseguir yo esto, verdad? Porque... Vamos a hacer un negocio, vamos a hacer un business. Claro, pero para yo también ser como vosotros es mentira. Es decir, era para ganar dinero, porque era un tipo que se dedicaba a ganar dinero engañando a la gente. Pues dices, y tengo este poder de orar por la gente y que reciban el Espíritu Santo, pues vamos, esto va a ser... Hablando de engañar a la gente, muchos pastores y muchos predicadores usan labios lisonjeros para decir a la gente lo que quiere oír, ¿no? Con esas doctrinas, enseñanza de todo va a ir bien, todo es bueno, Dios cree en ti, como que tú vas a salir adelante, que todo lo puedo en Cristo, y repetir mantras, ¿no?, a base de repetir una especie de palabras que son lo que la gente quiere oír. No vaya a ser que se me vayan de la iglesia, no vaya a ser que se me ofendan, se me enfaden, porque tú has dicho el extremo del sincero, que tira las cosas crudas ahí, desnudas, y que es ofensivo, pero luego está el que es todo lo contrario, ¿no? Que no te voy a ofender, no quiero levantar ampollas. Hoy en día, en redes sociales, si dices esto, te censuran, te bloquean las cuentas. Entonces tengo que ser coach, porque ya no puedo ser predicador, que está mal visto. Tengo que tratar el mensaje de... Pues, yo he visto muchos artistas cristianos, he conocido a muchos, prácticamente el mundo latino he conocido a casi todos, y he visto la deriva de muchos decir, no, ya son canciones de amor, ya no hablan del Señor, porque podría aplicarse una canción romántica entre dos personas que se aman. Sí. Y dices, bueno, bien, es una elección, pero estás usando unas técnicas, ¿no?, psicológicas, de manipulación incluso mental, para poder llevar un mensaje lisonjero, ¿no? Sí, en el fondo es querer triunfar yo, pero ya te digo, a mí que Dios me libre de hacer eso, porque lo he visto muchas veces, o esos profetas que... Sí, eres punta de lanza, todos somos punta de lanza. Claro, Dios ya no tiene más cabezas de león, punta de lanza, las naciones, etcétera, ya no tiene para tanta gente. Así que si nos da alguna palabra... Ha hecho mucho daño, ¿eh? Claro, si nos da alguna palabra a los que quedamos va a ser mala. Sí. O realista. Que claro, hay que distinguir muchas veces, ¿no? Pero es que, o sea, todo el que viene es así. Es decir, hemos confundido Dios te va a llevar a las naciones, Dios te va a dar esto, Dios te va a dar lo otro, Dios te va a dar lo otro. Porque al otro lado también está el corazón dispuesto a creer las mentiras. Has hablado de Adán y Eva, estaban dispuestos a creerse la mentira de la serpiente. Claramente ellos dijeron, me interesa, quiero creer esto. O sea, porque ahí viene el error se dejaron engañar. Oye, porque tú eres el que te dejas engañar cuando tú asimilas una idea que es mentira, y tú te la tomas para ti, te justificas, le buscas la excusa, le das la vuelta, no, porque en mi caso es diferente, porque yo soy de otra manera, porque a mí no me va a pasar. A mí no me va a pasar, yo esto lo tengo controlado, o sea, y te autoengañas, ¿no? Porque está el que te tira la mentira y luego tú estás el que la compra, ¿no? Compra la verdad y no la vendas, dice la palabra de Dios, pero hay gente que compra la mentira. Claro, sí, ¿cuál es el gran problema? El gran problema para mí es cuando tú no tienes la sensación de estar completo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando viene el enemigo, cuando viene alguien y te dice algo, es como que eso va a llenar el lugar que tienes vacío. Pero eso es contrario a la palabra, y tú
si tú has nacido de nuevo y el Espíritu Santo está dentro de ti, tú estás completo. No necesitas nada, no necesitas ir a las naciones, no necesitas tener esto, no necesitas tener lo otro, no necesitas tener un ministerio de éxito, no lo necesitas. Si viene, bienvenido sea, pero no lo necesitas. ¿Cuándo aceptamos las mentiras? Cuando sentimos que tenemos necesidad, que es lo que pasaba con, Adán y Eva paseaban con Dios, hablaban con Dios ahí en el huerto, pero había en su corazón, dejaron en su corazón una necesidad de que necesitaban algo más, de que ellos también valían. Tenemos a un Adán y Eva capaz de poner nombre a todos los animales creados en ese momento. Es decir, yo lo valgo. Yo valgo más que pasear con Dios todas las tardes. Y ahí comienzan los problemas. Y ocurre lo mismo. Por eso, ¿cómo se forman las divisiones en las iglesias? Por una persona que no se siente completa, que necesita ser reconocida, y a partir de ahí va reclutando a otros que con labios lisonjeros y que le van creyendo la media verdad, porque normalmente no son mentiras, son medias verdades, que para mí al final son mentiras, pero son medias verdades, ¿verdad? Tú vales mucho, tú esto, que es un poco lo que ocurre a veces con los coaches. Sí, claro. Es decir, tú vales, tú no sé qué, tú no sé cuánto, o sea, pensamiento positivo, etcétera, etcétera, pero yo luego les veo y su corazón es igual de horroroso que antes de ser coach. ¿Por qué? Porque han cambiado su pensamiento o la forma de expresarse, pero no han cambiado su corazón. ¿Y cuándo lo ves? En reacciones. Cuando tú les dices algo y se enfadan, porque no puedes decirle nada, porque ellos son los coach. Cuando tú comentas algo que no está y ellos no están de acuerdo y se enfadan y ya no te dirigen la palabra ni nada y dices, ¿qué está pasando aquí, no? Y es un poco esa sensación, es decir, si en Colosenses dice estamos completos en Él, ¿verdad? Y en nosotros habita la plenitud de la deidad, ¿tiene que ser verdad o tiene que ser mentira? Pablo decía que todo lo que aprovecha para el cuerpo, aprovecha para poco. No estaba diciendo que nos descuidáramos físicamente, no estaba diciendo, oye, maltrata tu cuerpo y ya está. No. Estaba diciendo que lo que aprovecha para el cuerpo, entonces el coach, en este caso el motivador o la persona, trabaja con el alma. Es un entrenador no físico, porque tienes el entrenador físico, ¿no? Vas al gimnasio y tienes un entrenador personal o un entrenador que te pone en forma física. El coach te pone en forma mental. Almática. El del alma, trabaja en las emociones, en los sentimientos. Pero a mí me sabe a poco. Yo creo que yo diría, como Pablo, lo que aprovecha para el alma, aprovecha para poco, porque en realidad es una parte más superficial de nuestra vida, ¿no? Si somos cuerpo, alma y espíritu, el cuerpo hay que cuidarlo, el alma también, lógicamente, los pensamientos, el estado emocional, es algo importante, pero si no nace del corazón, del interior, de nuestro espíritu, lo demás aprovecha para poco, ¿no? Porque al final yo puedo ser salvo, puedo sentirme lleno, pero estar triste. Sí, o estar dolido, claro, y físicamente enfermo. Claro. Pero lo importante es que mi espíritu esté vivo. Si yo estoy sano físicamente, mentalmente, pero me voy al infierno, pues hombre, creo que ahí hay una parte que es la más importante, que hay que cuidar primero. Si lo que no hay en el espíritu no está, lo demás, el que siembra para la carne cosecha en corrupción. Son cosas que decimos constantemente, ¿no? Claro, el espíritu es lo que va a ser trascendente, por lo tanto es lo que tiene que mandar, sin descuidar, como tú dices, ni el alma ni el cuerpo. Cuando Pablo y Silas son llevados presos, pues les habían abofeteado, y como era costumbre en la época, si decías algo que parecía una blasfemia, los bofetones eran en la boca, con lo cual seguramente tenían los labios reventados, atados a un cepo y pensando, Dios, ¿por qué nos has abandonado? Si estamos haciendo tu obra, si estamos llevando adelante tu ministerio, etcétera, etcétera, etcétera. Pablo todavía le daría más vueltas, dice, ¿por qué? Pues yo ahora puedo decir que soy ciudadano romano y que me estáis reteniendo sin un juicio, por lo tanto eso es ilegal en el Imperio Romano. O sea, su alma
daría vueltas a un montón de sentimientos, su cuerpo estaba destrozado, pero empezaron a cantar porque su espíritu era el que mandaba. Y empezaron a cantar himnos y pasó todo lo que pasó del carcelero, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque su alma porque su espíritu ese era el que mandaba. Entonces yo siempre le digo a la gente en la iglesia, los sentimientos es algo que Dios ha puesto, tenemos que disfrutarlos, pero no son los que mandan. No toman el control. Nuestra mente, Dios nos la ha dado para que disfrutemos de ella, pero no es la que manda. El que manda es el espíritu, que es el que trae un cambio y el que nunca varía, porque nuestra mente varía. Hoy nos gusta esto y mañana nos gusta lo otro. Hoy sentimos esto y mañana sentimos lo otro. Es muy variable y ya digo, y tal vez es un poco, esa es la riqueza un poco del alma, ¿no? Pero el espíritu no varía. O sea, somos templo del Espíritu Santo. Nuestro espíritu va a ir a Dios cuando partamos con Él, el alma y el cuerpo no. Entonces creo que es muy importante que la gente tenga claro esto. Es decir, en mi espíritu yo estoy completo. Lógicamente hay un proceso en el que yo voy a completar mi alma y lógicamente en parte también mi cuerpo, aunque mucha gente dirá pues te vas haciendo viejo, pero lógicamente tienes que adaptar tu cuerpo a lo que tienes, a lo que das. Es decir, tu mente puede decir tienes 35 años, pero tu cuerpo dice tienes 65. Y eso es, mi padre le pasaba eso, mi padre tenía 93 y me decía, es que me duelen los pies. Digo, ya, es que tu cabeza tiene 60 años, pero tus pies tienen 93 años. Claro. Han caminado mucho y entonces por más que vayas al podólogo, el podólogo no va a poder hacer absolutamente nada porque es ley de vida. Pero en cuanto a lo que podamos nosotros, alimentación, salud, etcétera, etcétera, pues vamos a cuidarnos. Y esto es algo que es uno de los mejores antídotos para los labios lisonjeros. ¿Por qué? Porque cuando no nos sentimos completos, normalmente tratamos de ganar y usamos todo tipo de artes. Ahora, Dios dice, ahí en el Salmo 12 también, que Él se va a levantar a favor de los menesterosos, se va a levantar a favor de los piadosos. Es decir, es el motivo, es la razón por la que se va a levantar. Entonces, no se va a levantar por los ricos, lo siento. No se va a levantar por los inteligentes. Se va a levantar, lo que viene a decir es, se va a levantar por los necesitados. Así es. Ahora, tú puedes ser rico y necesitado. Y claro, tú puedes ser inteligente y necesitado. Ahora, el necesitado, una de las cosas que tiene es que lo reconoce. No llego a fin de mes. Todo el mundo pasa de mí, no soy importante para nadie, etcétera, etcétera. Por eso parece a veces, y se ha hecho con mucha maldad, ¿no? El tema de que la religión es el opio del pueblo. Estoy de acuerdo, porque se ha utilizado la religión para adormecer, ¿no? las mentes de las personas y mantenerlas ignorantes de la realidad. Pero a veces nos encontramos que en la iglesia parece que solo hay personas marginadas, personas fuera porque como tú estás diciendo, son las primeras que se reconocen que necesitan a Dios, porque están en una situación de angustia. La palabra de Dios nos enseña que Él muchas veces nos lleva a esa angustia para que le busquemos, nos está dando una oportunidad de decir, oye, ya que sé que por ti mismo no vas a buscarme, te voy a dar la oportunidad, a base de darte un poco de caña, ponerte lo difícil, para que levantes tu cara y me mires, ¿no? Es un poco eso. Y podemos confundir, ¿no? Claro. Que a veces la iglesia está llena de gente marginada, gente tal, y como diciendo, no, es que la fe es solo para los de los bajos extractos de la sociedad, sí. La fe no es para la gente importante, ¿no? Y cuando tú hablas con personas poderosas, ves el vacío en su corazón, igual que las personas que son humildes, ¿no? Sí, yo creo que siempre esa ha sido un poco la filosofía, ¿no? de esta sociedad, es decir, si eres un necesitado, si eres un pobre, pues vete a la iglesia. Si yo que soy rico, pues me voy al casino a jugarme el dinero, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pero parte es porque nosotros los cristianos hemos dado a entender esa situación que no es verdad, esa realidad que no es verdad. Es decir, ¿por qué? Porque la gente tiene que entender, vale, tú eres rico, es decir, tú tienes, pero la gente que está en la iglesia es.
no tiene tal vez, pero es. Y que tampoco es incompatible. Cuidado que no estoy defendiendo claro, yo no. O sea, la riqueza injusta, pero tampoco es incompatible una persona que sea próspera económicamente, que tenga una relación personal con Dios. Luego seguramente Dios cambiará su corazón y esa persona que tiene más posibilidades será más generosa, podrá dar más y podrá ayudar a los demás de mayor manera, ¿no? Pero a veces juzgamos, ¿no?, al que es rico, ¿no? A veces un jugador de baloncesto que es creyente o un artista o un no sé qué, y siempre lo miramos entre comillas, ¿no? Lo que tiene que tragar, ¿no?, para poder tener tanto dinero, y desconfiamos claramente, ¿no? Sí, por otro lado también a veces actuamos de una forma lisonjera cuando viene alguien importante y se le trata, claro. Cuidado, que se ha convertido este futbolista, que se ha convertido este cantante, que se ha convertido... Salen las noticias, ¿no? Se convierte Juan Luis Guerra, que yo me alegro un montón, ¿no?, por él, o se convierte fulanito de tal. Pero nunca sale... Es un poco complejo, ¿no? Se ha convertido... Somos un poco acomplejados, seamos sinceros. Somos exclusivistas. Bueno, y acomplejados, decir, oye, somos los pobrecillos y que para una vez que se convierte alguien famoso, una vez que viene alguien hay que hacer bandera, ¿no? Importante, pero ocurre lo mismo. Es decir, si a mi iglesia vienen todos los deportistas del mundo, mi iglesia va a ser la misma que si no vienen. Lo siento. Es decir, lo único que va a variar es las almas que están ahí, pero no su profesión, ni su fama. Eso no va a cambiar, porque estamos hablando de un conjunto de personas, sí, y no de individualidades que parece que son los que marcan el nivel del éxito, ¿no? Entonces, no, es el pastor de los deportistas, es el pastor de los artistas. Pues mira, me alegro de que si se sienten bien ahí, porque tal vez hay más artistas o eso, pues me parece genial que vayan a tu iglesia, pero eso no varía. ¿Qué pasa con el resto? Y son personas iguales que las demás, con las mismas necesidades espirituales. Y que tienen que alcanzar el propósito para el cual Dios las diseñó en su día. Entonces, no tienen tantas habilidades, no tienen tantos talentos, no tienen tanto conocimiento, pero a algún sitio pueden llegar. Sigue diciendo el capítulo, ¿no? Y me gusta este versículo, dice que las palabras del Señor son palabras limpias, ¿no? Quizás compara el lisonjero con limpio, ¿no? Es lo opuesto. Entonces podríamos entender que las palabras lisonjeras son palabras sucias, ¿no? En realidad son sucias, o sea, están contaminadas, ¿no? Llevan veneno, ¿no? Claro, no, habla de un horno, uno de los mejores hornos que había en aquel tiempo, que no permitía, que es el horno de tierra, y además pasado 7 veces. Ya, eso es... No quedaba nada. Eso ya es plata pura, y así son. Las palabras lisonjeras siempre traen una carga de escoria, que es lo que decimos. Cuando uno trabaja el oro o la plata, lo que sobra, esos sobrantes que se van quitando, es lo que llamamos escoria. Llevan escoria, ¿por qué? Porque no es mineral, o sea, no es lo que realmente quiero dar. Es decir, te estoy consolando, pero para extraerte información. Te estoy animando, pero para que trabajes hacia mi lado. Es decir, lo de animar es puro, lo de consolar es puro, pero lo otro es la escoria. Entonces siempre lleva escoria. Pero dice que la palabra de Dios no, es tal cual. Y Dios, la verdad es que nunca engañó. Y hasta hoy en día Dios no engaña. Cuando Dios le habla al pueblo, poneros las pilas, que que los enemigos están a la puerta, que os van a llevar cautivos. Mando profetas, mando papá, no hacéis caso, al final ocurre lo que ocurre. Y sobre todo lo vemos en Jeremías cuando les dice, mira, hay profetas que les están diciendo, no os preocupéis, que estos son 2 días, os llevan a Babilonia y luego volvéis. Y Dios le dice a Jeremías, diles que no, que planten vides, que hagan casas, que den a sus hijas en casamiento, porque van a ser 70 años. 70. No arraiguéis, ¿no? No profundicéis vuestras raíces aquí, ¿verdad? Claro, entonces Dios siempre ha sido claro. Dios siempre ha sido claro, y cuando dice, y el alma que pecare, esa morirá, Dios nunca ha engañado. Que no nos gusta,
No nos gusta, porque en el fondo yo creo que nos gustan los labios lisonjeros. Claro, que nos digan lo que queremos oír. Es decir, que nos digan eso, lo que queremos oír, ¿no? Pero Dios no es así. Dios te dice, mira, si vas por este camino, al fondo hay un precipicio y te vas a caer. Entonces, estoy tratando de que no vayas por ahí. Ahora, la decisión es tuya. Siempre fue. La decisión es tuya. Y yo creo que nos gusta mucho, ¿no? Y yo creo que uno de los grandes problemas que ha tenido la Iglesia en España es que ha venido gente con labios lisonjeros a decirle, pues tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro. Sí, anunciando el avivamiento constantemente, claro. Anunciando buenas nuevas. Claro. O sea, buenas nuevas no, buenas noticias en el sentido de positivismo, porque las buenas nuevas es la salvación, claro. Pero puede venir acompañado de muchas cosas que no claro. Son tan buenas. Y nos lo hemos creído, ¿no? Hemos comido ese pastel tan dulce, pero que luego en el fondo es indigesto, ¿no? Porque nos produce una falsa expectativa, nos hace confiarnos, nos hace decir, bueno, aquí no pasa nada. Hay mucho mensaje así, ¿no? De decir, no, es que no hay persecución, es que no va a haber tribulación, es que no... ¿Cuándo no ha habido persecución a los hijos de Dios? Cuando no hay persecución deberíamos preocuparnos. Eso es que no molestamos, ¿no? Pero ya te digo, entonces, ¿qué ha pasado? Que cuando llega esto a la vida especialmente de un joven, pues ya su iglesia se le queda pequeña, su pastor se le queda pequeño y no tiene visión, etcétera, etcétera, porque alguien ha venido y le ha dicho. Claro. Y a partir de ahí, ¿qué hago? Me voy de la iglesia, una semillita. Me llevo 3, 4 jóvenes conmigo, iniciamos nuestra propia obra y ese es el gran problema que tiene, por ejemplo, España, que la iglesia ha crecido por división, no por multiplicación. Eso es. ¿No? Entonces, sí, ahora hay 4.000 iglesias, no sé cuántas iglesias, muchas son divididas, por lo tanto, para mí estoy seguro que eso no es lo que Dios quiere, y por lo tanto, pero todo ha provenido de esos labios lisonjeros, cuando Dios está diciendo, mirad, si es que es muy fácil. Es decir, la iglesia en Jerusalén crece, ¿verdad? Pues empezamos... Y el Espíritu Santo le ha parecido bien que enviemos a O sea, la propia iglesia envía obreros, ¿verdad? Cuando la iglesia se va durmiendo, pues Dios le dice, bueno, pues tiempo de un ataque directo por medio de Herodes y a salir corriendo todos para todos los sitios. Y ahí Felipe se fue para Samaria y otros, cada uno por su lado. Pero Dios siempre ha sido claro. Es decir, ¿por qué? Porque la palabra desde el principio estaba clara. Estabais allí los 11 escuchando a Jesús y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esa es la palabra, esa es la misión, ¿no? Entonces, a partir de ahí, si os dormís, pues os tengo que despertar un poco en ese sentido. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Tenemos que parecernos cada vez más a Dios. Así es. Y evitar los labios lisonjeros, es decir, decirle a la gente lo que quiere oír para obtener un beneficio. ¿Cuál es? En el caso de nosotros los pastores, pues retener gente normalmente, ¿no? Entonces, en otros casos es captar gente. Cada uno tiene un poco, pero eso es todo escoria, porque eso no va a funcionar. No, y que a largo plazo no estás invirtiendo en el reino de Dios, estás invirtiendo en un reino particular. Dice versículos 7 y 8, dice, tú, Señor, os guardarás, está hablando de los menesterosos, los oprimidos, de esta generación los preservarás para siempre. Dice, cercando andan los malos, hayas hablado, ¿no?, de esa advertencia, ¿no?, de que hay siempre una oposición, ¿no? Y dice, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres, ¿no? Cuando damos pábulo, ¿no?, y cuando nos estamos escuchando, ¿no?, esa vileza, esas palabras lisonjeras, claro, estamos abriéndole la puerta al enemigo, ¿no? Le estamos permitiendo, dejándole huecos donde pueda venir el malo a hacernos daño, ¿no? Claro, la vileza es la cualidad que tiene la gente para siempre tender al mal, ser una persona vil, ¿verdad? Entonces, no que haga, pero que tiende hacia el mal. Y hoy en día, por desgracia, es lo que se lleva. Es decir, yo lo veo por ejemplo, desde el colegio, desde el instituto. Es decir, ¿quién triunfa? Triunfa el macarra que se enfrenta a los profesores, que se fuma las clases, que no estudia ni 3, pero ese es el popular.
La chica que se deja tocar por todos y que sale con todo el mundo es la popular. ¿Y quiénes están marginados? Pues los que llaman empollones. Curiosamente seguramente es el macarra que está ahí, que ahora es el popular, será el reponedor de Mercadona, con todo respeto para los reponedores de Mercadona, ¿verdad? Y el empollón será ese ingeniero que gane un pastizal y que en cierta manera va a ser reconocido. Pero desde ahí ya vemos cómo exaltamos la vileza. Es decir, en vez de exaltar, oye, yo quiero parecerme a esta persona estudiosa, que se dedica a estudiar, que saca buenas notas, no, yo quiero parecerme al otro, al macarrilla, que hace todo lo que... Y eso es exaltar la vileza. Lo vemos desde ahí, lo vemos más adelante. O sea, tú, por ejemplo, una conversación, 4 compañeros al lado de la máquina de café, tú te pones a hablar de Dios y la gente despotrica. Te pones a hablar de cómo engañaste a tu mujer el fin de semana pasado, acostándote con una compañera de trabajo o con otra, y eso a la gente le encanta. Lo ríe, lo sigue... y exaltamos la vileza, ¿no? Entonces, pues, y así podemos ver, vamos viendo un poco hasta en cosas tan sencillas o tan obvias, ¿no? Alguien en el partido de fútbol hace un buen partido de fútbol haciendo su trabajo y da igual. Pero el delantero que se ha tirado piscinazo, han pitado penalti y gracias a ese penalti han ganado. Pero eso es una vileza. Es decir, entonces yo le decía a mi hija ayer, digo, me da pena porque cada vez en el fútbol se premia más el teatro que el deporte. Bueno, siempre se está buscando cómo engañar al árbitro, ¿no? Claro. Ahora con tanto VAR y con tantas cámaras es más difícil, pero se sigue buscando, ¿no? Hay un objetivo ahí de perder tiempo, de buscar siempre encontrar el borde de la ley, ¿no? Yo creo que nos gusta mucho estar al margen de la ley, por lo menos en el filo de la navaja. En el filo. Nos gusta siempre estar bordeando y empujando un poquito más los límites. Es como los niños, ¿no? Sí. Que siempre están queriendo forzar esos límites, claro, ¿no? Que tú les pones y es un pulso constante para ver hasta dónde pueden forzar y ya después, a partir de aquí no, ya saben que he llegado hasta aquí hoy, mañana llegaré un poquito más lejos. Línea roja. Eso es. Pero en ellos es natural. Entonces nosotros tenemos que trabajar con eso. Pero lo peor es cuando lo hacemos los adultos. Claro, y es que no ha cambiado. Que entonces sí está mal. ¿Por qué? Porque sí sabemos. O sea, porque el niño necesita saber hasta dónde puede llegar, ¿no? Pero el adulto debiéramos de saber hasta dónde podemos llegar. Entonces, si yo con 2 cervezas ya voy bien servido, cuando me termino la segunda cerveza, empiezo a beber agua o me voy a casa. Claro. Pero no, tercera, cuarta. Y claro, de repente nos damos cuenta que eso ya no tiene vuelta atrás, que tenemos una cogorza del 15, que empezamos a despotricar, que empezamos a hablar mal, que empezamos a no ser nosotros mismos, pero nos da igual, ¿no? Entonces, pero sin embargo, si tú oyes una despedida de soltero, lo que se comenta son las barbaridades que se hicieron. Sí. O sea, se exalta la vileza. Es el premio, ¿no? Se exalta la vileza. ¿Hasta dónde llegaste, no? Es decir, señor mío, no sé cómo te sentaría a ti que tu novia, que está de despedida de soltera, te cuente las barbaridades que he podido hacer. Normalmente las mujeres en eso son bastante más cuidadosas que los hombres, ¿verdad? Pero esa es la historia, exaltamos la vileza. Y de ahí podemos ir, o sea, hemos empezado por lo bajo, podemos ir subiendo. Es decir, hoy a mí me da vergüenza cuando... Bueno, yo me imagino en las mesas de los poderosos, ¿no? De los ricos, claro, ¿no? Porque luego se habla de las compañías, las empresas, son personas. Claro. El director del banco es una persona, presidente de una organización, presidente de un gobierno, y cuando se sientan a repartir cromos, me imagino, dirán, oye, mira, pues hemos embargado a tanta gente, hemos hipotecado esto, hemos metido un interés abusivo aquí, el Euribor está a menos 25, yo estoy vendiendo el dinero al 7%, o sea, estoy practicando la usura, estoy arruinando, y ellos
y me imagino que se aplaudirán, ¿no? De la estupidez de muchos que les beneficia a ellos, ¿no? Cómo son capaces de engañar y de manipular a los medios de comunicación. Podemos llegar hasta ese nivel, ¿no? Digamos, hablando de los grandes poderosos, ¿no? De cómo se han aprovechado, ¿no? De todas las circunstancias económicas y de todo lo que está pasando en el mundo para sacar beneficio, ¿no? Porque eso es lo que está pasando ahora mismo. Las marítimas por los contenedores, con la crisis de Rusia, que si China, que si la materia prima, que si las criptomonedas. Acaban de capturar a uno que había montado una criptomoneda en las Bahamas, ¿no? Había estafado y han perdido todos sus ahorros cientos de miles de personas, ¿no? Y el tío, huido en las Bahamas, le han detenido, veremos a ver cómo acaba la historia. Pero qué bueno, ¿no? ¿Cuántos engañas tú? Sí, pero fíjate, sin embargo, desde el punto de vista humano, esa gente es aplaudida. Sí, entre ellos sí, esos círculos seguro. Tú los ves, ¿no? Un gran empresario, fíjate y tal. ¿A cuánta gente ha explotado? ¿Cómo está? Porque me supongo que habrá de todo, ¿no? Pero muchos de ellos fabricando en Bangladesh, fabricando en la India, niños en fábricas casi cerrados, con verjas en las ventanas para que no puedan sacar ningún trapo es decir, y sin embargo, pues, oye, este es un triunfador. Es lo que la gente está. Si ve... Bueno, decía uno, ¿no? Decía el dicho, ¿no? Mata a una persona, serás un asesino, ¿no? Mata a cientos de miles y eres un estadista, ¿no? Claro. En realidad, el asesino que mata a una persona va a la cárcel de por vida, depende del país. Pues ahora pues puede ser ejecutado en países que todavía existe la pena de muerte, pero los dictadores y tiranos que causan cientos de miles de muertes, en caso estamos viendo ahora las guerras que hay ahora, pero lo vemos en dictaduras, por ejemplo, en Nicaragua, estamos viendo en otros países de Latinoamérica, en África, donde se hacen limpiezas étnicas, donde se arrasa con todo, y esas personas son héroes y se sientan a negociar con ellas para tener paz, sí. Como se han sentado los gobiernos en El Salvador con las maras, ¿no? que tuvieron que pedir que pararan los asesinatos y se sentaron a la mesa a dialogar con las maras, ¿no? Sí. Y tú dices, pero ¿cómo es posible que le deis la oportunidad de dialogar y de jactarse? No solamente no descendieron los asesinatos, sino que los incrementaron, muchos más. Claro, hombre. Porque en el momento que ya se sintieron que estaban a la altura del gobierno, claro, todavía incrementaron más la violencia y la crueldad, ¿no? La ambición del ser humano, la verdad es que no conoce límites y podemos, lo que tú dices, desde lo más pequeñito a lo más grande, es esa vileza, ¿no? que nos ronda, como dice aquí, esos hombres malos que están a la puerta. Sí. Que vienen cercando a la gente, o sea, no atacando, sino cercando a la gente. Y ya te digo, y todo eso se hace con la vileza. Yo creo que tenemos que empezar a ver qué queremos hacer y tenemos que empezar por nosotros mismos. ¿Quiero seguir viviendo con labios lisonjeros o quiero empezar a vivir con labios limpios? O sea, ¿quiero parecerme a Dios y usar los labios limpios o quiero usar los lisonjeros? Y yo creo que eso es lo que, empezando desde nosotros, como hemos dicho siempre, ya nos gustaría que los de arriba lo hicieran también, pero de momento vamos a empezar nosotros. Creo que sería muy importante, es decir, que la gente sepa claramente que cuando yo digo A, es A. Y no hay detrás B, ni hay C, ni hay nada más. Es A. Que cuando alguien me cuenta algo, eso se queda conmigo, etcétera. O sea, la gente puede pensar, y estoy hablando a todos los niveles, compañeros de trabajo, vecinos, etcétera. La gente tiene que empezar a saber que soy confiable. Así es. Es decir, y claro, yo siempre lo digo, a veces yo oigo hablar a gente porque nos encantan las conversaciones que llamamos de tercera persona, es decir, nos juntamos dos a través del móvil para hablar con un tercero, para hablar de un tercero, ¿no? Entonces yo le digo, mira, lo mismo que estás haciendo tú, seguramente estará haciendo ese con otro. ¿Por qué? Porque eso es lisonjero, es decir, estás tratando de hablar de una tercera persona para tú sentirte mejor o sentirte menos despreciable o menos mala, pero eso es lisonjero. Es decir, entonces no entres, yo creo que lo he contado aquí varias veces, pero yo en el trabajo venía alguien y me decía, oye, mira esto, ese que no trabaja, que no sé qué, y yo decía, oye, fulanito, ven, que te quiere decir una cosa. Y claro, se mosqueaban un montón. Y al principio me dejaban de hablar, pero luego al final se ha dado cuenta, a ver, si tú tienes que decir algo a alguien, díselo.
Está ahí, si es que es un compañero tuyo de trabajo, es un vecino, no vengas a contarme a mí, ¿entiendes? Para tú sentirte mejor trabajador, yo sé lo trabajador que eres tú, ¿eh? Entonces, no me vengas a contar, pero ese tipo de cosas, vamos a chocar con la sociedad, porque vamos a chocar, pero al fin... Como el agua y el aceite. Claro, como pero al final la gente se va a dar cuenta de que somos confiables. Y de que, la palabra de Dios es como la plata refinada, ¿no? Claro, y al final es lo que necesita la sociedad de hoy en día, es gente confiable. Porque hoy ya no nos fiamos prácticamente de nadie, de cuatro. No. ¿Por qué? Porque la gente nos ha ido mintiendo, nos ha ido contando historias, nos ha dicho cosas que no eran verdad. Entonces ya no nos fiamos, ¿no? Entonces de repente aparece alguien o una etnia cristiana que de repente empiezan a hablar verdad y no medias verdades, mentiras, y la gente dice, cuidado con estos, ¿no? Lo que pasaba un poco, decía lo que enseñaba la palabra, y nadie se atrevía a juntarse con ellos, ¿verdad? Después de lo de Ananías y Zafira. Bueno. Mentira, labios lisonjeros, y Dios dijo, no, limpieza. Y a partir de ahí la gente, no sé, mejor que no pasen las iglesias. Mejor. Igual no damos abasto a sacar al personal. Pues sí, lo primero igual hasta nosotros mismos, que a veces nos engañamos mucho y hacemos trampas al solitario. Willy, gracias. Nada. Aquí queda el Salmo 12. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Palabras lisonjeras ha sido este Salmo número 12. Es mejor decir lo que necesitas oír que no lo que tú quieres oír. Y pídele a Dios eso, que te diga lo que tú necesitas para tu vida, no tanto lo que tú quieras oír. Gracias por estar ahí. Hasta pronto.